¿Cómo están, manada? La luna está brillante esta noche y eso solo puede significar una cosa, otra historia. La que les traje hoy viene de la Sierra Mexicana. Dos hombres, un camino de noche y algo entre los árboles que medía casi 3 metros, que los rastreó en la oscuridad y que abrió un portón de hierro solo, con una calma que da más miedo que cualquier rugido. Eh, el testigo puede reproducir el sonido que hizo esa cosa hasta el día de hoy y dice que cada vez que lo hace, el cuerpo entero se le congela. No se vayan a ningún lado, así que viejo, vamos a comenzar. Nunca debieron haberse quedado a escuchar, porque en el momento en que pusieron atención, en el momento en que el silencio de la madrugada fue rasgado por ese sonido, ya era demasiado tarde para hacerse güey de que no había nada ahí adentro del monte. Esa noche de miércoles, Chuy y Beto hacían el mismo camino de siempre. 7 kilómetros de terracería entre el ingenio donde trabajaban y el pueblo de Agua Prieta, en el corazón de la sierra hidalguense. Era un camino que los dos se sabían de memoria. Cada bache, cada curva, cada huizache que se doblaba sobre la orilla como queriendo abrazar a quien pasara. Hacían ese recorrido 5 días a la semana a pie, desde que la moto de Chuy se había tronado 3 semanas antes. Nunca había pasado nada. Era pura oscuridad, polvo y el ruido de las propias guaraches en el suelo reseco. Era casi la medianoche y media cuando Beto se paró primero. Chuy siguió 2 o 3 pasos antes de darse cuenta de que su cuate ya no iba a su lado. Volteó. Beto estaba clavado en medio del camino, con la cabeza ligeramente ladeada hacia la izquierda, mirando el monte cerrado que empezaba justo más allá del cerco de alambre oxidado. Chuy iba a abrir la boca para preguntar qué pasaba cuando lo escuchó. No era una rama quebrándose, no era algún animal nocturno cualquiera, el ulular de una lechuza, el croar lejano de un sapo. Era algo más bajo, más denso, un rustido pesado y ritmado, como si algo muy grande se estuviera moviendo entre los árboles en paralelo a ellos. Algo que pesaba, que doblaba las ramas chicas sin esfuerzo. Y junto con ese sonido, mezclado con él, saliendo de adentro de él, había una respiración lenta, profunda, casi humana, pero no lo suficientemente humana. Beto, susurró Chuy sin quitarle los ojos al monte. No necesitó decir más nada. Los dos empezaron a caminar más rápido, primero a prisa, luego más a prisa todavía, hasta que de un acuerdo tácito y silencioso, se soltaron a correr de a tiro, los pies golpeando la tierra seca con la desesperación de quien ya sabe bien en las tripas que lo están siguiendo. El sonido en el monte acompañó su ritmo por unos 40 segundos, luego aceleró. No fue una aceleración gradual, fue un cambio abrupto, como si esa cosa hubiera decidido dejar de jugar. El rustido se volvió estruendo. Las ramas ya no se doblaban, se quebraban. Troncos delgados rasguñando unos contra otros, hojarasca barrida para los lados con una fuerza que Chuy solo pudo describir cuando lo contó después como la de un toro grande en pánico. Solo que no era pánico. Era intención. Y entonces llegó el gruñido. Bajo al principio, como un trueno empezando muy lejos, pero creciendo rápido, subiendo de frecuencia hasta volverse algo que no tenía nombre preciso. No era el ladrido de un perro, no era el rugido de un jaguar, no era nada que ninguno de los dos hombres hubiera escuchado en años de vida en el interior. Era gutural y húmedo, lleno de un odio que parecía más viejo que cualquier cosa viva. Chuy sintió ese sonido antes de oírlo con los oídos. Lo sintió en los dientes, en la nuca, en el fondo del estómago. Beto gritó algo que Chuy no entendió, pero estaba apuntando hacia adelante, hacia el galpón oscuro que aparecía ahí unos 200 metros adelante, medio escondido entre la maleza que había crecido alrededor de las paredes de tabique descascarado. Una antigua fábrica de harina abandonada hacía más de 20 años, desde que el dueño murió y sus hijos se fueron al norte. No había otro lugar.
Chui nunca supo a ciencia cierta cuántos segundos tardaron en llegar. El tiempo se había doblado sobre sí mismo, vuelto elástico y raro, de la forma en que pasa cuando el cuerpo entra en modo de supervivencia puro. Lo que recuerda es el portón de hierro oxidado que cedía a presión y a Beto empujándolo adentro primero, y el olor que los envolvió en cuanto entraron. Moho, madera podrida, aceite rancio, el olor específico del abandono de décadas. El interior de la fábrica era un espacio único, largo y alto, con el techo de lámina sostenido por columnas de hierro que iban del suelo hasta las vigas. La luna entraba por las rendijas laterales y por las láminas rotas, creando franjas de luz gris azulada en medio de la oscuridad. El suelo estaba cubierto de escombro, pedazos de maquinaria oxidada, costales rotos que debieron haber sido de harina, piedras que habían caído del techo con el tiempo. Beto ya estaba trepando en una de las columnas de hierro cuando Chui cerró el portón detrás de él. No había cerrojo. El portón simplemente recargaba sin más protección que el propio peso de la estructura. «Súbete, súbete ya». Beto soltó desde arriba en un susurro que era grito al mismo tiempo. Las columnas tenían pequeñas salientes de soldadura irregular, tornillos viejos, uniones metálicas que servían de apoyo. Chui nunca había trepado nada en su vida aparte de árboles de chamaco. Pero en ese momento, sus dedos encontraron cada apoyo con una precisión que le atribuye a la desesperación pura. Subió 2 metros, 3, 4. Cuando llegó a las vigas del techo, Beto ya estaba ahí, tirado boca abajo sobre la trave metálica, jadeando, los ojos clavados en la entrada de la fábrica allá abajo. Se fueron hacia el centro del techo, se arrastraron despacio sobre las vigas sin hacer ruido, hasta quedar en una posición desde donde podían ver toda la extensión del galpón debajo de ellos sin que los vieran, cubiertos por las sombras del caballete, donde la poca luz de la luna no llegaba. Se quedaron quietos. Por unos 2 minutos no había nada, solo el viento pasando por las láminas con un quejido delgado y el sonido de sus propias respiraciones que los dos intentaban controlar. Entonces el portón se abrió. No de golpe. Con calma. El portón de hierro fue empujado despacio hacia adentro, con una precisión que heló la sangre a los 2 hombres allá arriba. No era el empujón impaciente de un animal confundido. Era el movimiento deliberado de algo que sabía que había una entrada, que sabía cómo funcionaba, que simplemente había elegido abrirla. Chui después diría que lo primero que notó fue el tamaño, pero no el tamaño en sí, porque la fábrica estaba oscura y solo veía la silueta recortada por la luz débil que entraba de afuera. Lo que notó primero fue la proporción. La cabeza estaba demasiado alta, los hombros eran demasiado anchos, las patas tenían una articulación que no era completamente la de un animal en 4 patas, pero tampoco era la de un hombre caminando erguido. Era un punto medio imposible, un movimiento que oscilaba entre las dos cosas, como si la criatura no hubiera decidido, o no necesitara decidir, qué quería ser en ese momento. La altura, Chui calculó después, debía ser de casi 2,5 metros cuando se enderezaba, cubierta de pelo oscuro y denso que atrapaba la poca luz disponible como terciopelo mojado. El hocico era largo, demasiado largo para un lobo, demasiado corto para cualquier otra cosa que pudiera nombrar. Y cuando la criatura abrió las mandíbulas en una expiración lenta, los 2 hombres allá arriba pudieron ver el brillo húmedo de los dientes en una de las franjas de luna que cruzaban el suelo del galpón. Se paró en el centro de la fábrica y olfateó. El olfato de esa cosa era metódico, de una forma que parecía casi quirúrgica. La cabeza se movía despacio, de un lado al otro, el hocico levantado, las narinas dilatándose en cada inspiración con un sonido húmedo y ritmado que Chui puede reproducir hasta hoy si alguien se lo pide, y no puede hacerlo sin que se le ponga la piel de gallina en los brazos, sin que el estómago se le retuerza, como si el cuerpo guardara la memoria de eso grabada más adentro que cualquier recuerdo consciente. La criatura olió el suelo por donde ellos habían pasado. Olió el portón, siguió el rastro con la cabeza agachada por varios metros,
parando, retomando, como si estuviera leyendo un texto escrito en el aire que los dos hombres habían dejado atrás al correr. Llegó hasta la base de la columna que Chui había trepado, se paró, levantó la cabeza despacio y miró hacia arriba. Chui cerró los ojos. No por instinto, sino por una decisión consciente y desesperada. Había leído en algún lado, en algún contexto que ya no recordaba, que los animales detectan el movimiento de los ojos, o quizás era pura superstición, quizás era solo el terror convertido en acción. Cerró los ojos y se quedó absolutamente inmóvil, los dedos enredados en la trave metálica con una fuerza que le dejaría marcas moradas en los nudillos por 2 días. A su lado, Beto había enterrado la cara en su propio antebrazo. ¿Cuánto tiempo se quedó la criatura mirando hacia arriba? Ninguno de los dos lo sabe. El tiempo había dejado de funcionar de cualquier forma ordenada. Podían ser 10 segundos, podían ser 2 minutos. Era una eternidad medida en latidos acelerados y respiraciones contenidas hasta el dolor. Luego llegó el gruñido de nuevo, más bajo esta vez. Diferente al de antes, sin la urgencia de la persecución. Era un sonido pensativo, casi, si es que se puede usar esa palabra para una cosa como aquella, un sonido de frustración calculada. Entonces la criatura empezó a moverse por el galpón. Circuló el espacio entero despacio, olfateando cada rincón, cada pedazo de maquinaria vieja, cada grieta en las paredes. Pasó por debajo de las vigas donde estaban los dos por lo menos 3 veces. En una de esas pasadas se quedó parada justo debajo de Chui por un momento largo, tan largo que sintió la garganta empezar a cerrársele de la angustia. Sintió el llanto queriendo subir y se lo tragó de vuelta con toda la fuerza que tenía, porque sabía, con una claridad que rebasaba cualquier pensamiento racional, que cualquier sonido sería el final. El olor que subía desde abajo era pesado y animal, una mezcla de tierra mojada, sangre vieja y algo más acre que no tenía comparación con nada que Chui conociera. Era el olor de algo que estaba vivo, de una manera diferente a como las cosas normalmente están vivas. Un olor con presencia, con volumen, con una cualidad que se pegaba a los recuerdos y no se iba. En un momento dado, la criatura se detuvo en el centro del galpón y se quedó completamente inmóvil por un buen rato. Luego hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Soltó un sonido bajo y continuo, casi como un mugido apagado, que fue creciendo de volumen hasta llenar el espacio entero de la fábrica, con una resonancia que vibró en las láminas del techo y en las vigas metálicas bajo los cuerpos de los dos hombres. Beto no pudo contener un estremecimiento involuntario. La trave debajo de él produjo un crujido diminuto. El sonido de la criatura paró de inmediato. El silencio que siguió fue el más aterrador de toda la noche. Chui no respiró por unos 30 segundos. Sus pulmones simplemente se negaron a funcionar, no por falta de aire, sino porque el cuerpo había decidido por su propia cuenta que ningún movimiento era aceptable en ese momento, ninguno, incluido el acto de respirar. Se quedó suspendido en ese silencio como un objeto en caída libre que todavía no sabe que va a golpear el suelo. La criatura olfateó el aire de nuevo, rápido esta vez, en 3 o 4 inspiraciones cortas y agresivas. Luego se volteó hacia la columna más cercana, no la que Chui había trepado, sino la columna de junto, unos 3 metros adelante. Puso la pata delantera en la base de la columna. Chui vio eso con los ojos entreabiertos. Vio el movimiento, la pata gruesa, con dedos demasiado largos y garras que rechinaron levemente contra el hierro oxidado, y sintió el estómago desplomarse dentro de él como un objeto sólido. Pero la columna no tenía las mismas salientes. Era más lisa, más recta. La criatura lo intentó una vez, 2 veces, soltó un ruido de frustración que era mitad gruñido y mitad algo más parecido a una vocalización que ningún animal que Chui conociera debería ser capaz de hacer. Un sonido casi articulado. Casi. Luego retrocedió, se quedó parada un momento más en el centro del galpón y se fue.
Salió por el portón con la misma calma con que había entrado, sin prisa, como si no estuviera derrotada, solo aplazando. Chui y Beto no bajaron de las vigas cuando la criatura se fue. No bajaron cuando el silencio regresó, no bajaron cuando la madrugada empezó a pesarles encima con el frío característico de las horas entre la 1 y las 4 de la mañana en la sierra, cuando la temperatura cae de una forma que parece deliberada y personal, como si el clima te estuviera eligiendo a ti específicamente para el arte. Se quedaron ahí arriba. Beto se durmió por unos 40 minutos en algún momento, o quizás se desmayó de agotamiento y miedo. Chui nunca supo bien cómo clasificarlo. Chui no cerró los ojos ni una sola vez. Se quedó mirando la entrada de la fábrica toda la noche, los ojos ardiendo, los brazos entumecidos, escuchando cada sonido de afuera y catalogándolo mentalmente. Es el viento, es una rama, es un animal chico, no es aquello, no es aquello, no es aquello. A las 5:20 de la mañana, el cielo de afuera empezó a clarear. Una luz gris e incierta primero, luego gradualmente más cálida, más dorada, hasta que por las rendijas de las láminas rotas entraron los primeros rayos de un sol que nunca había parecido tan necesario, tan absolutamente esencial como en ese momento. Solo entonces Chui tocó el hombro de Beto y dijo, con una voz que había olvidado cómo funcionar normal, vámonos bajando. Bajaron, salieron. Caminaron el resto del camino hasta el pueblo sin cruzar una sola palabra, los dos mirando hacia adelante, hacia la terracería, hacia la luz creciente del día que volvía todo más normal y más falso al mismo tiempo. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir este contenido. Sigamos. La semana siguiente, Chui le preguntó a Donchon, el hombre más viejo del pueblo, 83 años, nacido y criado en esas tierras, si había algún tipo de animal grande en la zona, un jaguar, quizás un jabalí especialmente grande. El viejo se quedó en silencio un momento. Luego dijo nada más que ese camino era viejo, y que los caminos viejos de terracería en la sierra tenían memorias largas. Dijo que había cosas a las que el ganado de su rancho no se acercaba en ciertos meses del año. Dijo que su padre, que era arriero, jamás pasó por ese trecho después de medianoche. No dijo nada más. Chui no insistió. Lo que él sabe, lo que puede afirmar con absoluta certeza, sin exageración, sin adorno, de la forma directa y simple como se cuenta una cosa verdadera, es que la moto quedó arreglada la semana siguiente, y que desde aquella noche él y Beto jamás volvieron a hacer ese trecho a pie. Y que en los meses que siguieron, cada vez que salía del turno de noche y agarraba el camino de regreso a casa, había un momento, exactamente en ese trecho, a la altura donde el monte se ponía más cerrado del lado izquierdo, en que la moto parecía dudar, como si el motor captara algo que los instrumentos no podían medir. O quizás era solo el apretando el acelerador con más fuerza de la necesaria. O quizás no. Donchon falleció ese mismo invierno. Chui todavía vive en Agua Prieta. Beto se fue a Monterrey unos meses después de los hechos aquí relatados. Cuando le preguntan el motivo del cambio, dice nada más que quería estar más cerca de su familia. Y así terminamos por hoy. Si tienen una historia que contar, no se la guarden, mándenla al correo que aparece en pantalla. También pueden enviarnos sus audios y quién sabe, la próxima historia que contemos puede ser la suya. Hasta la próxima.